El miedo al futuro es real. Nos quita la paz, nos llena de ansiedad y nos hace imaginar lo peor. ¿Y si las cosas no salen bien? ¿Y si todo se derrumba? Pero aquí está la verdad. Dios ya tiene el control de tu vida. Nada de lo que viene es sorpresa para Él. La fe no es saber qué pasará mañana, es confiar en que Dios sigue obrando incluso en la incertidumbre. Hoy quiero compartir contigo cómo vencer ese miedo, cómo fortalecer tu confianza en Dios y vivir con paz, sin importar lo que venga. Este mensaje puede cambiar tu vida, así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí te dará fuerzas para enfrentar cualquier desafío. Si este tema te toca el corazón, apoya este contenido dejando tu like y suscribiéndote al canal. Juntos, vamos a crecer en fe y vencer el miedo con Dios a nuestro lado. Empecemos. El miedo al futuro es como una sombra que nos sigue a todas partes. No importa lo bien que estemos hoy, siempre hay una voz en nuestra cabeza susurrando, ¿y si las cosas salen mal? Esa incertidumbre nos roba la paz, nos llena de ansiedad y nos hace olvidar algo fundamental. Dios nunca pierde el control, pero ¿por qué sentimos tanto temor? La verdad es que a la mente le cuesta confiar en lo que no puede ver, y ahí es donde entra la fe. No se trata de ignorar la realidad, sino de recordarnos que el Espíritu Santo nos guía, incluso cuando no entendemos el camino. La ansiedad es un ladrón silencioso. Nos hace imaginar problemas antes de que ocurran, nos paraliza y nos aleja de la confianza en Dios. Es como caminar con los ojos vendados en un terreno inestable. Nos preocupamos por el trabajo, la familia, el dinero, la salud, y olvidamos que Jesús nos enseñó a no angustiarnos por el mañana. Si Dios cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Pero claro, saberlo en teoría es fácil. El reto es vivirlo con fe. Desde el principio, la Biblia nos enseña que el miedo es una reacción humana, pero que no debemos permitir que nos domine. En Isaías 41:10, Dios dice, «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece». ¿Te das cuenta? Él no nos pide que eliminemos el miedo, sino que recordemos que no estamos solos. Cada vez que la inseguridad te abrume, repite este versículo y conviértelo en un ancla para tu fe. Pensemos en Pedro, cuando caminó sobre el agua. Mientras mantuvo su mirada en Jesús, todo iba bien, pero en el momento en que se enfocó en el viento y las olas, empezó a hundirse. ¿No nos pasa lo mismo? Mientras confiamos en Dios, avanzamos. Pero cuando miramos solo los problemas, nos hundimos en la duda. El problema nunca fue la tormenta, sino donde estaba puesta su mirada. Ahora bien, no se trata de ignorar el futuro ni de actuar sin prudencia. La planificación es buena, pero cuando la preocupación supera la confianza en Dios, algo está fuera, se dé balance. ¿Cuántas veces hemos perdido oportunidades por miedo al qué pasará? ¿Cuántos sueños te hemos enterrado porque nos paraliza la incertidumbre? El miedo no nos protege, nos limita. Un ejercicio práctico. Escribe en un papel tus mayores miedos sobre el futuro y al lado, busca promesas de Dios en la Biblia que hablen sobre cada uno. Cada vez que la ansiedad quiera entrar en tu mente, responde con la palabra. Así es como se construye una mentalidad de fe. Dios no nos diseñó para vivir con temor, sino con poder y confianza en Él. Pero claro, confiar no es algo que se siente, es algo que se decide. Cuando la preocupación llegue, elige creer que Dios tiene un plan, incluso si ahora no lo ves. Y en esa decisión de confiar poco a poco, el miedo empieza a perder su fuerza. Pero confiar en Dios no es solo un pensamiento positivo o un deseo superficial, es un compromiso diario, una elección firme que se construye sobre una base sólida. Y esa base, sin duda, es la clave para una fe inquebrantable. Confiar en Dios suena fácil cuando todo va bien, pero ¿qué pasa cuando la vida se complica? Cuando las puertas se cierran, los problemas crecen y el futuro parece incierto. Es ahí donde la fe es puesta a prueba. Y la pregunta clave es, ¿en quién o en qué estamos poniendo nuestra confianza? Porque si nuestra seguridad depende de las circunstancias, estaremos en un sube y baja emocional.
Pero si nuestra confianza está en Dios, encontraremos paz incluso en medio de la tormenta. La verdadera confianza en Dios no es solo decir yo creo, sino demostrarlo con hechos. Un niño no cuestiona si su padre le dará de comer mañana, simplemente confía. Y así deberíamos confiar en Dios con una certeza absoluta de que Él nunca falla. Pero claro, nuestra naturaleza nos hace dudar. Nos preguntamos si Dios realmente está al control o si debemos hacer todo por nuestra cuenta. La clave está en soltar el control y rendirnos a su voluntad. La Biblia está llena de ejemplos de personas que enfrentaron desafíos gigantes con una fe inquebrantable. David enfrentó a Goliat sin miedo porque confiaba en el poder de Dios, no en sus propias fuerzas. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero en lugar de entrar en pánico, oró y descansó en la seguridad de que Dios lo protegería. Y Pablo, a pesar de sufrir persecuciones, naufragios y prisiones, nunca perdió la certeza de que Dios estaba con él. ¿Por qué ellos pudieron confiar en Dios de esa manera? Porque conocían su carácter y sus promesas. Si queremos una fe firme, necesitamos alimentar nuestra relación con Dios. La confianza no se construye en la teoría, sino en la práctica. ¿Cómo confiar en alguien con quien apenas hablamos? Es como una amistad. Cuanto más tiempo pasamos con alguien, más confiamos en esa persona. Lo mismo sucede con Dios. Mientras más buscamos su presencia, más entendemos que Él nunca nos dejará. Un ejercicio práctico. Cada vez que sientas incertidumbre, en lugar de preocuparte, toma un tiempo para orar y declarar en voz alta que confías en Dios. Algo tan simple como decir, Señor, dejo esto en tus manos, porque sé que tienes el control. Puede cambiar tu estado emocional. Hablarle a Dios como a un amigo fortalece nuestra fe y nos recuerda que no estamos solos. Pero confiar en Dios no significa quedarnos de brazos cruzados esperando milagros sin hacer nada. La fe verdadera nos impulsa a actuar. Moisés confió en que Dios abriría el mar rojo, pero primero tuvo que levantar su vara. Pedro confió en Jesús, pero tuvo que dar el primer paso fuera del bote. Confiar es creer que Dios hará su parte mientras nosotros hacemos la nuestra. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestra perspectiva cambia. En lugar de ver el problema como un obstáculo, lo vemos como una oportunidad para que Él se manifieste. Y así el miedo pierde fuerza, la ansiedad se desvanece y la paz toma su lugar. Pero, ¿cómo fortalecer esa confianza y usarla como un escudo contra el miedo? Bueno, hay una herramienta poderosa que Dios nos dejó, y cuando aprendemos a usarla, la fe se vuelve inquebrantable. Si queremos una fe inquebrantable, necesitamos dos armas espirituales que Dios nos dio, la oración y su palabra. Son nuestra fortaleza, nuestro refugio y nuestra guía. Orar no es solo repetir palabras, es hablar con Dios de manera real y sincera. Es un momento donde depositamos nuestras cargas en sus manos y dejamos que el Espíritu Santo nos llene de paz. Cuando oramos, no solo expresamos nuestras preocupaciones, sino que también permitimos que Dios nos hable, nos fortalezca y nos dé dirección. A veces, pensamos que la oración debe ser algo complicado o lleno de formalidades, pero Jesús nos mostró todo lo contrario. Él hablaba con el Padre como con un amigo con confianza y cercanía, y eso es exactamente lo que Dios espera de nosotros. No se trata de usar palabras perfectas, sino de abrir el corazón. Cuando oramos con fe, activamos el poder de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios es otra herramienta poderosa. La Biblia no es un simple libro de historias antiguas, es un manual de vida que nos enseña a vencer el miedo, la ansiedad y la incertidumbre. En Josué 1:9, Dios nos dice, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». ¿Te das cuenta? Cada promesa en la Biblia es una garantía de que Dios está con nosotros. Un ejercicio práctico. Cada vez que enfrentes una situación difícil, busca un versículo
que hables sobre ello y repítelo en voz alta. La palabra de Dios es una espada contra el miedo. Si sientes ansiedad, repite Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero no basta con leer la Biblia de vez en cuando. Es necesario hacer de la palabra un estilo de vida. Así como el cuerpo necesita alimento diario, nuestra fe necesita nutrirse constantemente. Dedicar unos minutos cada día para leer y meditar en la Biblia puede transformar nuestra manera de ver los problemas. Cuando llenamos nuestra mente con la palabra, el miedo pierde su control sobre nosotros. La oración y la palabra van de la mano. Cuando oramos y declaramos las promesas de Dios, nuestra fe crece y nuestro espíritu se fortalece. Si queremos ver cambios en nuestra vida, necesitamos ser intencionales en nuestra relación con Dios. No se trata de sentir ganas de orar, sino de entender que la oración es una necesidad, como respirar. Y lo más hermoso es que Dios siempre responde. Puede que no sea de la forma en que esperamos o en el tiempo que queremos, pero Él nunca nos deja sin respuesta. A veces, su silencio es una prueba de confianza. Otras veces, nos da señales claras. Pero una cosa es segura: Dios escucha cada oración y actúa en el momento perfecto. Ahora bien, la fe no es solo creer, también es actuar. Podemos orar y leer la palabra, pero sin acción, todo se queda en teoría. Y aquí es donde la fe se convierte en valentía, en una fuerza que nos impulsa a dar pasos concretos, incluso cuando el camino parece incierto. Tener fe no es solo creer en Dios, sino actuar según esa creencia. Es fácil decir confío en Dios, pero ¿qué pasa cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles? Cuando nos enfrentamos a desafíos que nos asustan. La fe verdadera no se queda en palabras, se demuestra con hechos. Porque la confianza en Dios no es pasiva, es un llamado a la acción. Mucha gente dice que tiene fe, pero sigue paralizada por el miedo. Piden un milagro, pero no dan un solo paso. Es como pedir que Dios abra una puerta, pero ni siquiera levantarse para tocarla. La Biblia nos muestra que la fe siempre va acompañada de acción. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Pedro salió del bote para caminar sobre el agua. Moisés levantó su vara antes de que el mar se abriera. En cada historia, Dios obró, pero primero fue necesario un paso de fe. El problema es que queremos garantías antes de actuar. Queremos ver el camino claro antes de empezar a caminar. Pero la fe no funciona con certezas humanas, sino con confianza en Dios. Es como encender un GPS en un viaje largo. No vemos todo el camino de inmediato, pero confiamos en que la dirección es correcta. Asimismo, Dios nos guía paso a paso, aunque no veamos todo el panorama. Un ejercicio práctico. Piensa en algo que Dios ha puesto en tu corazón, pero que no has hecho por miedo. ¿Qué acción podrías tomar hoy, aunque sea pequeña? A veces, la valentía no está en grandes movimientos, sino en pasos simples y constantes. Si crees que Dios te está llamando a algo, muévete en esa dirección, aunque no tengas todo resuelto aún. Otro error común es pensar que la fe elimina las dificultades, pero la verdad es que la fe nos da la fuerza para enfrentarlas. David no evitó a Goliat, sino que lo enfrentó con confianza en Dios. Jesús nunca prometió una vida sin problemas, pero sí garantizó que Él estaría con nosotros en medio de ellos. La diferencia entre alguien que avanza y alguien que se estanca no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Cuando confiamos en Dios y actuamos con valentía, algo cambia dentro de nosotros. Nuestra fe se fortalece, nuestra mentalidad se transforma y dejamos de ser espectadores de la vida para convertirnos en protagonistas de la historia que Dios quiere escribir con nosotros. Porque la fe sin acción es como un músculo que nunca se usa, se debilita. Y aquí está lo más hermoso. Cuando damos un paso de fe, Dios siempre responde.
Tal vez no de la manera que imaginamos, pero Él honra a quienes confían en su guía y actúan conforme a su voluntad. Cada decisión basada en la fe abre puertas que el miedo nunca nos dejaría ver. Ahora, si la fe nos impulsa a actuar, ¿qué sucede cuando enfrentamos el miedo y vemos los resultados? Los testimonios comienzan a surgir, y con ellos, la prueba de que Dios transforma vidas y convierte el temor en victoria. Nada impacta más que un testimonio real. Cuando vemos a alguien superar el miedo con fe, entendemos que no es solo teoría, sino algo que realmente funciona. Y lo más increíble es que Dios sigue escribiendo historias de transformación hoy. Quizás tú mismo ya hayas vivido momentos en los que pensaste que no podrías salir adelante, pero Dios te sostuvo. Cada prueba que superamos se convierte en una prueba viva del poder de Dios. Muchas veces, Dios usa el miedo como un puente hacia el crecimiento. Pensemos en José. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Cualquier otra persona se habría rendido, pero él confió en Dios y terminó siendo gobernador de Egipto. ¿Y si todo ese sufrimiento era parte del plan para llevarlo hasta ahí? Lo mismo pasa con nosotros. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana puede ser la razón de nuestro testimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado historias de personas que cuando decidieron confiar en Dios, vieron su vida transformada? Gente que encontró propósito después de una crisis, que venció el miedo y alcanzó lo que jamás imaginó. Porque Dios no solo nos llama a vencer el temor, sino a inspirar a otros con nuestra victoria. Lo que hoy enfrentas no es solo por ti, sino por quienes algún día se fortalecerán con tu historia. Un ejercicio práctico. Piensa en algún miedo que hayas superado con la ayuda de Dios. Tal vez no te diste cuenta en el momento, pero mirándolo ahora, puedes ver cómo Dios te sostuvo. Escríbelo y guárdalo como recordatorio. Y si sientes que alguien necesita escucharlo, compártelo. A veces, nuestro testimonio es la respuesta que otra persona necesita. Y aquí hay un punto importante. La fe es contagiosa. Cuando vemos que Dios obra en la vida de alguien más, nuestra confianza se fortalece. Es por eso que debemos rodearnos de personas de fe, de gente que nos anime a seguir creyendo. Si pasamos tiempo con personas negativas, llenas de miedo, terminamos adoptando su mentalidad. Pero si nos rodeamos de quienes han visto a Dios obrar, nuestra fe crece automáticamente. La victoria sobre el miedo no es un evento único, es un proceso continuo. Habrá días en los que dudemos, momentos en los que la ansiedad quiera volver. Pero cada vez que el miedo intente entrar, recordemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Si Él nos libró antes, ¿por qué no lo haría otra vez? Dios quiere que vivamos con valentía, no con miedo. Que seamos luz en un mundo donde muchos viven en la oscuridad de la incertidumbre. Y nuestra mejor manera de demostrar que Dios es real es a través de nuestro propio testimonio. Porque cuando alguien nos ve vencer el miedo con fe, se pregunta, ¿cómo lo hizo? Y ahí tenemos la oportunidad perfecta para hablar del poder de Dios. Entonces, después de todo lo que aprendimos, surge una pregunta. ¿Estamos listos para vivir con fe y no con miedo? Porque el primer paso para una vida de valentía empieza hoy mismo. Ahora que lo sabes, dime, ¿seguirás permitiendo que el miedo controle tu vida o vas a dar el paso de fe que Dios espera de ti? Porque confiar en Dios no es solo un sentimiento, es una decisión. Es elegir creer incluso cuando todo parece incierto. Y ahora tienes las herramientas, la fe, la oración, la palabra y la acción. Dios ya hizo su parte, harás tú la tuya. Piensa en esto. ¿Cuántas oportunidades perdiste por miedo? ¿Cuántas veces la ansiedad te robó la paz? Hoy es el día de romper con eso. Es el momento de caminar con valentía, sabiendo que Dios nunca te abandonará. Él no te llamó para vivir con temor, sino con poder y confianza en su plan. Quiero saber de ti. ¿Qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? Déjalo en los comentarios, quiero leerte. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Si aún no lo hiciste, suscríbete al canal
y activa las notificaciones, porque aquí seguimos aprendiendo juntos cómo vivir con fe y con la certeza de que el futuro en manos de Dios siempre es mejor. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.